Hoy nos sumergiremos en un caso que te hará cuestionar los fundamentos mismos de lo que llamamos familia. Esta es la historia macabra de los Foyne, una pareja que adoptó 12 niños a lo largo de 15 años, ninguno de los cuales tenía acta de nacimiento. Lo que comenzó como una historia conmovedora de generosidad rápidamente se desentrañó en algo mucho más siniestro. La pequeña ciudad de Millbrook era difícilmente el tipo de lugar donde esperarías encontrar una historia tan perturbadora que eventualmente atraería la atención de investigadores federales. Fue en este entorno idílico que Howard y Margaret Foyne hicieron su hogar en la primavera de 1978. La residencia Foyne era una mansión victoriana extensa en la calle Elm, alejada de la carretera y parcialmente oculta por un bosquecillo de robles antiguos. La casa había estado vacante por casi una década antes de que los Foyne la compraran. Los locales habían comenzado a llamarla la casa embrujada en la colina. Parecían una pareja tan encantadora, recuerda Elaine Winters. Howard siempre estaba impecablemente vestido. Y Margaret tenía esta manera de ser, tan elegante, tan distinguida. Pero bajo el barniz de respetabilidad, los Foyne albergaban secretos que eventualmente impactarían a toda la comunidad. Howard y Margaret eran incapaces de tener hijos biológicos propios. Esta era una fuente de gran tristeza para Margaret, quien siempre había soñado con tener una familia grande. En el verano de 1980, los Foyne anunciaron que habían adoptado a un bebé al que llamaron James. Margaret no dejaba que nadie más lo cargara, recuerda Clara Jenkins. Ni siquiera en su ceremonia de bendición. Cuando el pastor pidió cargarlo, ella puso esta cara como de animal acorralado. Se paró tan cerca del pastor Williams que prácticamente le respiraba en la nuca. En 2 años, los Foyne habían adoptado a un segundo niño, una niña a la que llamaron Elizabeth. Y luego en rápida sucesión llegaron Thomas, Catherine y William. Para 1985, los Foyne tenían 5 niños adoptados, todos menores de 6 años. La velocidad con la que pudieron adoptar era inusual. Pero Howard Foyne era rico y bien conectado. Pero había rarezas que deberían haber generado preocupaciones. Ninguno de los niños Foyne asistía a escuela pública. Margaret insistía en educarlos en casa. Los niños raramente eran vistos en el pueblo, y cuando lo eran, nunca se les permitía alejarse mucho de los costados de sus padres. Recuerdo tratar de organizar una cita de juego para mi hijo con James Foyne, dice Patricia Hayes. Pero Margaret siempre tenía una excusa. James estaba enfermo o tenía demasiada tarea. Después de un tiempo, dejé de preguntar. El aislamiento de los niños Foyne podría haber continuado indefinidamente si no fuera por un accidente que ocurrió en el verano de 1987. Thomas Foyne, de 9 años, se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Margaret, a pesar de su antecedente como enfermera, no lo llevó al hospital. En cambio, intentó acomodar el hueso ella misma, resultando en una fractura compuesta que se infectó. La doctora Sarah Chen fue la médica a cargo cuando Thomas fue traído. El niño estaba en shock séptico. Lo que más me impactó fue la reacción del niño. No lloró, ni una vez. Y cuando le pregunté cómo se había roto el brazo, miró a su padre antes de responder. Era como si estuviera esperando permiso para hablar. Las preocupaciones de la doctora Chen se profundizaron cuando pidió los registros médicos de Thomas y le dijeron que no existían. Según Howard Foyne, todos los registros se habían perdido en un incendio. En el invierno de 1992, una nueva familia se mudó a Millbrook. Michael y Susan Fletcher, junto con su hija adolescente Emily, se establecieron a solo unas puertas de los Foyne. Susan era trabajadora social con experiencia en casos de bienestar infantil. Mamá notó algo extraño sobre los niños Foyne inmediatamente, dice Emily Fletcher. La manera en que se encogían ante movimientos súbitos, como nunca hacían contacto visual, el hecho de que siempre parecían estar observando a Margaret como si tuvieran miedo de perder una señal. Fue durante una visita que Susan notó algo extraño. Podía escuchar sonidos viniendo del tercer piso, movimientos y a veces lloros. Cuando le preguntó a Margaret al respecto, Margaret dijo que solo era almacenamiento y que la casa hacía ruidos extraños porque era vieja.
Las preocupaciones de Susan crecieron cuando en la primavera de 1993, vio a un niño que no reconocía asomándose desde una ventana del tercer piso. El niño, una niña con cabello largo y oscuro, desapareció de la vista tan pronto como Susan miró hacia arriba. Cuando Susan mencionó esto a Margaret se rió, diciendo que debió haber sido Elizabeth o Catherine. Pero Susan había conocido a todos los niños Foyne, y estaba segura de que esta era alguien nueva. Michael Fletcher estaba trabajando en una serie de artículos sobre fraude de adopción. Su investigación lo había llevado a descubrir que varias agencias de adopción habían sido cerradas por colocar ilegalmente niños sin documentación apropiada. Ya sea por coincidencia o diseño, fue poco después de que los artículos de Michael fueron publicados que los Foyne anunciaron que estaban adoptando otra vez. Esta vez, gemelos llamados Peter y Paul, seguidos por una niña llamada Mary, llevando su total a 11 niños. En el otoño de 1994, Susan Fletcher fue diagnosticada con cáncer de mama. Para la primavera de 1995, estaba confinada a su hogar recibiendo cuidados paliativos. Fue durante este tiempo que decidió compartir sus sospechas sobre los Foyne con alguien que pudiera actuar sobre ellas. Me llamó a su lecho una noche, recuerda el detective Cooper. Tenía este archivo, páginas y páginas de notas, observaciones, inconsistencias, fotografías que había tomado de la casa, incluyendo esa ventana del tercer piso. Me hizo prometerle que lo investigaría después de que se fuera. Susan Fletcher murió el 12 de junio de 1995. Cooper descubrió que los Foyne habían trabajado con al menos 5 agencias de adopción diferentes a través de 3 estados. Y cada vez que adoptaban, hacían una donación sustancial a la agencia involucrada. Cooper también descubrió que Howard Foyne había establecido un fondo fiduciario para cada niño. Pero los términos eran extraños. El dinero solo sería accesible cuando el niño alcanzara 25 años y solo si cumplían ciertas condiciones, incluyendo mantener contacto regular con sus padres adoptivos y no buscar información sobre sus orígenes biológicos. Se trataba de control, dice Cooper. Todo lo que los Foyne hacían se trataba de control. Una ex ama de llaves, María Vázquez, trabajó para los Foyne por solo 6 meses en 1991. Cooper la rastreó hasta Ohio, donde estaba viviendo bajo su nombre de soltera. Según Vázquez, los niños Foyne eran sometidos a un régimen estricto diseñado para quebrar sus espíritus. Eran forzados a seguir reglas elaboradas que cambiaban constantemente. Eran aislados unos de otros, prohibidos de entrar a los cuartos de los otros. Eran requeridos a dirigirse a Howard y Margaret como señor y señora, nunca como mamá y papá. Pero lo peor fue lo que María me dijo sobre el tercer piso. Había 3 cuartos que siempre se mantenían cerrados con llave. Era responsable de dejar comida fuera de estos cuartos 3 veces al día, pero nunca se le permitía ver quién estaba adentro. Podía escucharlos, voces de niños, a veces llorando, a veces cantando para sí mismos. Cuando le preguntó a Margaret al respecto, Margaret le dijo que estos eran niños con necesidades especiales que requerían aislamiento para su propia seguridad. En la mañana del 23 de octubre de 1995, un convoy de vehículos sin marcas se acercó a la propiedad Foyne. Los oficiales se movieron rápidamente, asegurando el perímetro antes de anunciar su presencia. Howard Foyne atendió la puerta. Según Cooper, no mostró sorpresa al ver la aplicación de la ley. Nos estaba esperando, dice Cooper. De alguna manera sabía que veníamos. Nos invitó a entrar como si fuéramos huéspedes llegando para una cena. Estaba completamente calmado, completamente en control. Margaret Foyne era una historia diferente. Se volvió histérica, gritando que no tenían derecho a invadir su hogar. Tuvo que ser restringida cuando físicamente atacó a una de las oficiales. Los 11 niños Foyne conocidos fueron encontrados en sus dormitorios, todos despiertos a pesar de la hora temprana, todos vestidos y sentados en los bordes de sus camas como si esperaran inspección. No reaccionaron a nuestra presencia. No con miedo, no con curiosidad, no con nada. Era como si hubieran sido vaciados. El verdadero horror fue descubierto en el tercer piso. Cuando los oficiales rompieron las puertas, encontraron 3 niños,
una niña de aproximadamente 10 años y dos niños que parecían tener alrededor de 8. A diferencia de los niños Foyn de abajo, estos niños reaccionaron con terror. Se acurrucaron en esquinas, escondiendo sus rostros y gimiendo. Las condiciones eran deplorables, dice Cooper. Los cuartos estaban desnudos excepto por colchones en el piso. No había juguetes, no libros. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas opacas clavadas a los marcos. Y el olor. Estos niños habían estado viviendo en su propia inmundicia. Los exámenes médicos revelaron que los 3 niños estaban severamente desnutridos y mostraban signos de abuso físico. Ninguno de ellos podía hablar inglés fluidamente, y ninguno aparecía en cualquier registro oficial. Sin actas de nacimiento, sin papeles de adopción, nada que indicara que legalmente existían. Eran fantasmas, dice Cooper. Niños que habían sido borrados del mundo. Howard y Margaret Foyn fueron arrestados en el lugar. Mientras eran llevados, Margaret se liberó y corrió a la escalera, gritando algo en un idioma que ninguno de los oficiales reconoció. Análisis posterior sugeriría que era glosolalia o hablar en lenguas. En el estudio de Howard, descubrieron una caja fuerte oculta que contenía múltiples sets de papeles de adopción falsificados, así como grandes sumas de dinero en efectivo. Pero el hallazgo más perturbador fue un diario encuadernado en cuero escrito de puño y letra de Margaret. El diario detallaba la misión de Margaret de crear lo que llamaba la familia perfecta. Según sus escritos, creía que los niños nacían con pecados que necesitaban ser purgados antes de que pudieran volverse verdaderamente puros. Se veía a sí misma como salvadora, dice Cooper. En su mente, no estaba abusando de estos niños. Los estaba salvando. Los estaba limpiando de su pasado y dándoles una nueva existencia purificada. El diario también reveló que Margaret clasificaba a los niños en 2 categorías, los redimibles y las vasijas. Los redimibles eran los 11 niños oficialmente adoptados a quienes Margaret creía que podían ser purificados a través de disciplina estricta y adoctrinamiento religioso. Las vasijas, los 3 niños encontrados en el tercer piso, así como otros que habían venido antes que ellos, servían un propósito diferente. Las vasijas eran niños cuyas almas ya estaban demasiado corrompidas para ser salvadas. En cambio, debían ser usadas como receptáculos para los pecados que estaban siendo purgados de los niños redimibles. Era una forma retorcida de transferencia. Margaret creía que podía extraer el mal de un niño y colocarlo en otro. Y una vez que una vasija estaba llena, un estado que Margaret afirmaba poder identificar mirando a sus ojos, serían descartadas. El diario hacía referencia a un lugar de descanso en la propiedad Foyn donde los llenos duermen hasta el día del juicio. En un área boscosa en el borde más lejano de la propiedad, perros de cadáveres alertaron sobre un parche de tierra. La excavación reveló los restos de 5 niños enterrados en tumbas poco profundas marcadas solo con pequeñas piedras. Todos los niños habían muerto por causas similares, una combinación de desnutrición, deshidratación y exposición. Esencialmente habían sido negligenciados hasta la muerte. 3 de los 5 niños fueron tentativamente identificados. María Gómez, de 9 años, reportada desaparecida en 1981. Tyrell Washington, de 7 años, quien desapareció en 1985. Alexei Petrov, de 8 años, quien se desvaneció en 1990. Los otros 2 niños permanecieron sin identificar, referidos en registros oficiales solo como Jane Doe número 1 y John Doe número 3. Esos 2 niños, alguien debe haberlos amado. Alguien debe haberlos extrañado. Pero murieron sin nombres y fueron enterrados sin ceremonia. Es como si nunca hubieran existido del todo. Howard contrató abogados que inmediatamente comenzaron a trabajar para distanciarlo de las acciones de su esposa. Pintaron una imagen de Howard como participante involuntario, un hombre tan consumido por sus negocios que era ajeno a lo que estaba pasando en su propia casa. Margaret fue declarada incompetente para enfrentar juicio después de que una evaluación psicológica revelara desorden delirante severo con preocupación religiosa. Fue internada en una facilidad psiquiátrica segura donde permaneció hasta su muerte en 2008.
La información de Howard llevó a investigadores a 3 sitios de entierro adicionales. En total, los restos de 8 niños más fueron recuperados, llevando el total a 13 víctimas. 13 vasijas para 12 niños redimibles, nota Cooper. En la lógica retorcida de Margaret, tenía que haber más vasijas que niños redimibles porque algunas se llenarían más rápidamente que otras. Todo era parte de su aritmética enferma de salvación. Los tratamientos descritos por los niños involucraban a Margaret forzándolos a beber un líquido amargo que los hacía somnolientos, después de lo cual recitaría oraciones o encantamientos sobre ellos. A veces dibujaría símbolos en sus cuerpos con un líquido oscuro que podría haber sido tinta o sangre. El aspecto ritual era innegable, dice la doctora Maro Rowe, pero no pudimos identificar ninguna tradición religiosa conocida que coincidiera con lo que los niños describían. Parecía ser algo que Margaret había creado, una mitología personal. Elizabeth es la única que ha hablado públicamente sobre sus experiencias. En una rara entrevista describió el miedo constante que permeaba la casa Foyne. Siempre teníamos miedo de decepcionarlos. Tenían estas reglas elaboradas que cambiaban todo el tiempo. Nunca sabías que podría desencadenar un castigo. Elizabeth también habló sobre los rituales. Nos hacía beber este té que sabía horrible, y luego recitaría estos pasajes largos en un idioma que ninguno de nosotros entendía, y nos tocaría las frentes con este dedo frío y húmedo. A veces hacía cortes en nuestros brazos y recolectaba la sangre en una pequeña copa de plata. Señora decía que nacimos con pecado dentro de nosotros, como una enfermedad. Decía que nuestros padres de nacimiento nos habían infectado y solo ella podía curarnos. Si resistíamos los tratamientos, decía que el pecado crecería hasta consumirnos y entonces tendríamos que ir a vivir arriba con los niños malos. Los niños malos eran ocasionalmente mostrados a los niños adoptados como advertencia. Nos llevaba ahí arriba uno por uno y nos hacía mirarlos a través de esta pequeña ventana en la puerta, dijo Elizabeth. Siempre estaban tan delgados, tan sucios, y sus ojos se veían muertos ya, como si no hubiera nada dentro de ellos más. Señora diría, esto es lo que pasa a los niños que no aceptan el tratamiento. En cuanto a esos 12 niños redimibles, sus destinos fueron variados y trágicos. James se suicidó en 1998, 3 años después de que los Foyne fueron arrestados. Elizabeth desarrolló anorexia severa y ha estado en instalaciones de tratamiento la mayor parte de su vida adulta. Thomas desapareció después de cumplir 18 años y nunca ha sido encontrado. El daño era demasiado profundo, dice la doctora Maro Rowe. Estos niños habían sido sistemáticamente lavados del cerebro desde una edad muy joven. No es algo que puedas deshacer con unos años de terapia. Los 3 niños encontrados en el tercer piso fueron identificados como Sofía, Mateo y Carlos Herrera. Eventualmente fueron reunificados con su familia. Habían sido tomados de un área rural cerca de San Diego, donde sus padres eran trabajadores migratorios. Fue un milagro que fueran encontrados vivos, dice Cooper. Si hubiéramos esperado incluso unos meses más. Sofía ya estaba siendo descrita como casi llena. Habría sido la siguiente en ser descartada. Howard Foyne murió en prisión en 2011, habiendo servido 16 años de su sentencia. Nunca expresó remordimiento por sus acciones, manteniendo hasta el final que solo había estado tratando de ayudar a su esposa a realizar su sueño de una familia grande. La casa Foyne fue demolida en 1997 y el terreno fue convertido en un jardín comunitario dedicado a la memoria de los niños que habían muerto ahí. Cada año en el aniversario del arresto de los Foyne, la gente de Millbrook se reúne en el jardín para una vigilia, encendiendo 13 linternas para las 13 vasijas y 12 velas para los 12 niños redimibles. Pero quizás el aspecto más inquietante del caso Foyne es el conocimiento de que podría haber más víctimas que nunca serán encontradas. He hecho las paces con el hecho de que nunca sabremos el alcance completo de los crímenes de los Foyne, dice Cooper. Pero no he hecho las paces con el hecho de que hay padres ahí afuera que aún no saben qué pasó con sus hijos. El caso Foyne no es historia antigua, dice Cooper. Es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando fallamos en proteger a nuestros niños más vulnerables.
Y es un recordatorio de que a veces el monstruo no está escondido bajo la cama. A veces el monstruo es el vecino respetado calle abajo. En el jardín comunitario que ahora se encuentra donde la casa Foyn una vez se alzaba, 25 árboles han sido plantados, 12 robles para los niños redimibles, 13 sauces para las vasijas. Cada año crecen más altos y fuertes, sus ramas alcanzando hacia el cielo en testimonio silencioso a la resistencia del espíritu humano. Y así terminamos nuestra exploración de la historia macabra de los Foyn. Una historia de horror, sí, pero también una historia de valor. Que honremos su valor con nuestra vigilancia. Que aseguremos que tales horrores nunca más se escondan a plena vista detrás de respetabilidad y riqueza. Y que nunca olvidemos los nombres de aquellos que no sobrevivieron: María, Tyrell, Alexei, Lucía, Kwame, Tran, Sara, Dimitri, y los 5 niños cuyos nombres quizás nunca sepamos, pero cuyas vidas importaron igual.